En este video vamos a empezar a desarrollar un componente fundamental de lo que forma parte de la lógica secuencial. ¿Sí? Lo que vimos hasta ahora con las compuertas lógicas y la conexión de esas compuertas lógicas formaban lo que es la lógica combinacional. ¿Sí? Ahora, a partir de ahora vamos a ver otros tipos de circuitos lógicos que tienen ciertas particularidades que lo diferencian de lo que es la lógica combinacional, y todos esos circuitos forman parte de lo que es lógica secuencial. Y el componente fundamental de la lógica secuencial va a ser el latch SR. ¿Sí? Vamos a empezar a desarrollar la idea de ese latch. ¿Qué significa el latch SR? Para desarrollar esta idea de lo que es un latch, vamos a partir de una compuerta OR. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede con la compuerta OR, que ya conocemos, con salida I y entradas A y B. ¿Qué sucedería con este tipo de compuertas si yo tomo de la salida y la conecto hacia la entrada? ¿Sí? De esa forma. Y vamos a analizar qué pasa con esto cuando le voy aplicando las entradas. Así que ya sabemos las combinaciones que podemos poner. 0, 0, por ejemplo, al principio. Si tengo esas combinaciones, la salida va a ser 0. ¿Sí? Pero fíjense qué sucede ahora al momento de cambiar A igual a 1. ¿Sí? 0 con 1, si miro instantáneamente el valor de B en ese instante es 0. Entonces 0 con 1, la salida va a ser 1. ¿Sí? Y esa salida se propaga ahora hacia la entrada y va a poner también B en 1. ¿Sí? Por más que B no valía nada, va a tomar el valor de esa salida. ¿Sí? O en verdad valía 0, ahora toma el valor de la salida y vale 1. ¿Sí? Entonces 1 con 1 se sigue manteniendo 1. Y eso es posible que quede funcionando así. Pero, ¿qué pasa ahora cuando yo quiero poner A igual a 0 de vuelta? ¿Sí? En esas condiciones. Si vuelvo a hacer A igual a 0, fíjense que como la salida estaba en 1, B está en 1, entonces 0 con 1 sigue manteniendo la salida en 1. Y esa compuerta ahora no cambia de estado, ¿sí? No cambia de salida. ¿Qué podemos pensar de esto o del resultado de esta conexión? Es que ahora la compuerta tiene memoria, ¿sí? Tiene una memoria que le recuerda que alguna vez entró un 1, ¿sí? En A. Ya que ahora si yo quiero volver a A en su estado inicial, no lo voy a poder cambiar, que se queda esa salida con el estado de que A alguna vez tuvo un 1, ¿sí? Esto en principio no es muy útil, ya que yo no puedo volver la compuerta a su estado 0 cuando yo quiera. La única forma sería sacando la energía, ¿sí? Ya que recordamos que esto está conectado a BDD, ¿sí? Y a tierra, solo que no escribimos esas conexiones para hacer más simples los dibujos, pero esas conexiones internamente están, ¿sí? Uno está alimentando la compuerta. Entonces la única forma de volver todo a su estado natural, ¿sí? En el estado de 000, sería quitando la alimentación, y ahí podría resetear el circuito. Para evitar esto vamos a ver una conexión que se puede hacer para poder escribir, vamos a decir, la salida de I cuando uno quiere, y cuando uno la quiere poner en 0, ponerla en 0 de vuelta. Y es lo que básicamente se denomina un latch, un circuito latch, donde tiene ahora una compuerta NOR, otra compuerta NOR, y de la salida de una compuerta voy a llevar hacia la entrada de la otra, ¿sí? Y lo mismo para esta salida, de esta salida voy a llevar hacia la entrada de la otra compuerta, ¿sí? Y acá voy a poner una entrada S y una entrada R, por ejemplo. Y ahora vamos a ver por qué le llamamos S y R. Y noten ahora que la realimentación esa que hicimos anteriormente con la compuerta OR,
la estamos haciendo a través de la compuerta NOR por este camino, ¿sí? Estoy realimentando la salida hacia la entrada y de la salida de esa otra compuerta hacia la entrada de esa compuerta de la que parto. Entonces el camino de realimentación está en este circuito, pero está a través de este bucle, vamos a decir, de este lazo. A la salida acá vamos a ponerle como nombre Q negado por ahora. Vamos a ver bien por qué da ese Q negado. Y a este le vamos a poner Q. ¿Sí? Y analizamos de vuelta qué pasa con las combinaciones de estas compuertas cuando tenemos distintas combinaciones de entrada. ¿Sí? Vamos a suponer que inicialmente Q negado vale 1 y Q vale 0. ¿Sí? Tenemos que respetar, vamos a ver ahora bien por qué, tenemos que respetar que Q y Q negado siempre trabajan complementados. ¿Sí? Por eso Q acá no tiene negación y acá sí. Vamos a ver que esto es una propiedad de este circuito. Y vamos ahora sí a analizar qué pasa cuando yo hago S, por ejemplo, igual a 1, ¿sí? Y R igual a 0. ¿Sí? Mantengo R igual a 0. Con S igual a 1 tengo un 0 en esta compuerta NOR, ¿sí? A través de que Q está en 0. Entonces 0 con 1, la OR me daría un 1, pero como está negado, me da un 0. Entonces esto me va a cambiar el estado de Q negado, me va a poner Q negado en 0. Por ende, esta compuerta de abajo también va a tener un 0. Y si yo miro 0 y 0, la OR me da un 0, pero negado me da un 1. Entonces Q debería valer 1. Q vale 1. Y entonces tengo que cambiar el valor acá de la entrada de la NOR de arriba, ponerle un 1 y analizar de vuelta a ver qué pasó, qué pasa con esta combinación, que antes estaba en 1, 0, ahora va a estar 1, 1. ¿Sí? 1, 1, la OR me da 1, pero como está negado me da 0, entonces Q negado sigue en 0. Y esto no cambia, entonces siguen presentando un 1 en la salida. Ya en esa combinación de entradas, ¿sí? De 0, 1, yo pongo el latch en 1 y permanece en ese estado, que sería un estado estable del latch, ¿sí? Recordando ese valor. Ahora vamos a ver qué pasa si yo vuelvo a poner S igual a 0. ¿Sí? Pongo S en 0. ¿Sí? 0 con 1, 1 por la OR, pero como está negado vale 0. Q negado es 0, entonces no cambió el valor. 0 y 0 acá era la combinación que teníamos antes, entonces nos va a dar un 1. Ya sabemos que 0, 0 nos da un 0 en la OR, pero negado nos da 1, entonces mantiene un 1. Entonces fíjense que ahora yo cambiando la combinación de entrada, volviendo al estado 0, 0, Q ahora sí permanece en 1 y no hay un cambio de estado. ¿Sí? Entonces ahora tenemos un circuito que memoriza lo que recibió en S. ¿Sí? Si recibió un 1, yo escribí el latch, vamos a decir, le puse un Q igual a 1, con S igual a 1, Q igual a 1, manteniendo siempre R en 0. ¿Sí? Si yo quiero volver el latch a 0, lo que tengo que hacer es poner R en 1 ahora. ¿Sí? Con R1 y S0. Vamos a ver si eso es verdad. Con R1, ¿sí? R1, 0 con 1, 1 negado 0, Q se pone en 0. Entonces acá la entrada voy a tener 0 ahora. 0 con 0, OR 0, negado 1. Entonces Q negado va a ser 1. Entonces fíjense cómo trabaja complementado esto siempre. Ahora Q negado se pone en 1. Ahora Q negado pasa acá con un valor 1. Y 1 con 1 me da un 1 en la OR, pero negado nos da un 0. Entonces Q queda en 0. Y ese es otro estado estable que el latch va a memorizar ahora, ¿sí? Con R igual a 1, Q se pone en 0. Con S igual a 1, vimos que Q se ponía en 1. Entonces podemos hacer una tabla de verdad acá. S, R, Q y Q negado.
y completar las combinaciones 0, 0, dijimos que Q no dijimos nada. Vamos a ver ahora qué le corresponde poner a ese estado, ¿sí? Porque como vimos, S0 y R0 no cambian el Q. Entonces vamos a ver cómo le ponemos en este caso. S0 reset 1, Q pasa a estar en 0, Q negado en 1. S1 reset 0, Q pasa a estar en 1, Q negado en 0. Y para 1, 1 también tenemos que analizar qué pasa. Lo hicimos en esta simulación que hicimos acá en el pizarrón. Pero vamos a ver que ese estado no lo podemos poner ahora, ¿sí? No se puede poner en un latch. Y 0, 0, ¿qué pasa? El estado del latch no cambia, ¿sí? Si el estado estaba en 1, va a permanecer en ese estado. Y si estaba en 0, permanece también en ese estado porque dijimos el circuito tiene memoria ahora. Y esa memoria se puede escribir o con un 1 o con un 0. ¿Sí? Si yo escribo con S igual a 1, pongo el Q en 1. Y con R igual a 1 pongo un 0. ¿Sí? Entonces Q, vamos a poner acá Q previo. ¿Sí? El Q anterior, vamos a decir, el Q que tenía anteriormente. Antes de que... Y Q previo negado también lo mismo. ¿Sí? El latch mantiene el estado de Q que tenía anteriormente cuando yo tengo esta combinación, ¿sí? Y el 1, 1, el estado 1, 1 es un estado inválido, porque si ponemos esto, podemos hacer la simulación, vamos a hacerla, pero vamos a ver que en ese caso el latch no guarda ningún valor. ¿Sí? Vamos a ver. Ponemos S igual a 1, R igual a 1. Tenía anteriormente Q en 0. 1 con 0. Labor me da un 1, negado me da un 0. Entonces Q acá queda en 0. Q negado, perdón, queda en 0. Q negado acá también queda en 0. 0 con 1 va a pasar lo mismo. Va a dar un 1, pero negado 0. ¿Sí? Fíjense que en este estado, en esta condición de entrada, Q y Q negado, los dos se mantienen en 0 ahora. ¿Sí? O sea, no se respeta ya esta cuestión de la negación acá. ¿Sí? De que uno es complementado con el otro. Los dos están en 0. ¿Sí? Y bueno, supongamos ahora que yo paso esto con ese estado en 1, lo pongo en 0, a ver qué hace el latch. ¿Sí? En ese caso. 0 con 0 me da un 0, negado me da un 1. Q negado se pone en 1. 1 por acá. 1 con 1, un 0, negado me da un 1. No, perdón, 1 con 1 me da un 1, negado me da un 0. ¿Sí? Y el latch vuelve al estado anterior, o sea, perdón, vuelve a ponerse como 0 con R igual a 1. ¿Sí? Volveríamos como a esta situación de acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo puse 1, 1, dije, tiene que ser inválido eso. Porque cuando yo saco de esa condición, él vuelve a uno de los estados anteriores. Si no recordó nada, entonces el H ahí no tiene ninguna utilidad. ¿Sí? Volvió a este estado de 1. De 1 en Q negado, perdón, y 0 en Q. Bueno, este es el análisis así estático, vamos a decir, de funcionamiento del latch. Vamos a ver ahora cómo analizamos un diagrama temporal para el caso de un latch SR. ¿Sí? Antes de eso voy a ponerles acá el símbolo, ¿sí? La simbología que uno puede adoptar, ¿sí? Agrupando todas estas dos compuertas, ¿sí? Y esas conexiones uno puede agruparlas en un solo bloque, ¿sí? Como S, R, Q y Q negado. A veces también uno puede prescindir de Q negado, puede ponerlo solamente S y R y Q, pero vamos a poner por ahora esa posible simbología para este circuito. ¿Sí? Siempre que pongamos este bloque nos referimos a esta conexión, o también podemos dibujarlo así, S, R y Q. Como ya sabemos que Q negado,
se comporta complementariamente a Q, entonces no se pone Q negado, perdón, no se pone Q negado y ahí queda el otro símbolo posible. Vamos a hacer ahora el diagrama temporal de el HSR. El diagrama temporal, ¿se acuerdan? Tiene un eje donde vamos a poner los niveles lógicos. Vamos a hacer para S, para R y para Q. ¿Sí? Y acá tenemos que analizar el H en una cierta condición inicial, ¿sí? Porque ahora sabemos que este circuito tiene memoria, entonces Q puede estar en alto o puede estar en bajo, inicialmente en el análisis. Vamos a suponer que Q está en 0, ¿sí? Que Q vale 0. Y vamos a hacer un diagrama ahí qué sucede con las variables de entrada y cómo cambia la salida, ¿sí? La Q. Vamos a suponer S entonces vale 0 hasta cierto punto. Yo pongo en alto S, luego lo pongo en bajo. Q, si S vale 1 y R vale 0 durante ese tiempo, ¿sí? Dijimos que Q se tiene que poner en alto porque estaríamos escribiendo el latch. ¿Sí? Q en alto en ese caso. Y permanece, una vez que S se pone en 0, él permanece en estado alto hasta que yo ponga un 1 en reset en algún momento y ahí puedo cambiar el estado del latch y ponerlo en 0. ¿Sí? Ese sería un análisis temporal del latch. Bueno, eso es todo lo que corresponde al HCR. Espero que sea útil el video y luego continuaremos con lo que es un flip-flop, ¿sí? Partiendo de los conceptos del HCR. Muchas gracias.